Sí, habíamos dicho que íbamos a repasar una entrevista muy jugosa que hizo Dolores Curia a Bifo Berardi. Yo creo que es tan rico todo lo que dice Berardi que por ahí lo podemos dividir en dos partes. Hoy voy con una como para pintar un poco el perfil de este filósofo italiano, de que fue uno de los que se hicieron famosos, cobraron notoriedad en su juventud en mayo del 68. La nota se llama "Hay una crisis de la mente crítica", y efectivamente repasa muchas cosas que nosotros hablamos acá muy seguido, ¿no? Que es tratar de ofrecer algunos pensamientos de algunas personas como Berardi o como tantos otros, que desde la filosofía o la sociología o la observación política están mirando el presente. Precisamente una de las cosas que la nota en realidad tiene que ver con que se acaba de publicar, Caja Negra Editora acaba de publicar el nuevo libro de Berardi que se llama La Segunda Avenida. Ahora vamos a ver por qué. La traducción es medio rara. Pero bueno, tiene que ver con una etapa de su vida y con una caracterización de los jóvenes del 68 y una caracterización de los jóvenes de la actualidad. Y por cierto, Berardi nota muchas diferencias. Él es un teórico y un activista. Es el más punk de todos los del 68, digamos, siempre fue el más excéntrico el más disruptivo de los filósofos o de los cientistas sociales que salieron de aquella generación de Sartre. Por supuesto, era un par de décadas más joven que Sartre en aquel momento. Lo que dice, para empezar, con las reflexiones de Berardi sobre este presente lleno de ultraderecha, lleno de gente que pareciera como que actúa en su propia contra o que está completamente desprovista de sentimientos solidarios en relación al otro. Es que, según él, esto tiene bastante que ver con la aceleración informática que venimos experimentando en nuestras vidas privadas desde hace varias décadas, pero que cada vez se va acelerando más. De alguna manera parafrasea a Marx, pero lo cambia la idea, dice que pide que volvamos a interpretar el mundo antes de cambiarlo. Es decir, antes de la idea de vamos a cambiar el mundo, vamos a transformarlo, primero que tenemos que entender qué es lo que está pasando y cuál es el mundo que queremos cambiar. Él habla de que esta efervescencia neofascista que invade muchos países del mundo, bueno, de alguna manera comparte el criterio en el que venimos insistiendo acá. La pandemia agarró a varias generaciones de ciudadanos de diferentes lugares del mundo, sobre todo los que viven en países donde hace mucho tiempo hay política neoliberal. Agarró a esa población en un grado de fragilidad subjetiva muy fuerte, con lo cual ha tenido una influencia. Todos los dispositivos de insensibilidad, como le llama él, ha provocado ese apagón de la sensibilidad. Eso es un concepto que le pertenece, y lo une, esto también le pertenece, a una ola de idiotez propagada por todo el mundo. Es decir, se combinan dos variantes que dan por resultado estas especies de hordas de jóvenes y no tan jóvenes, pero sobre todo de jóvenes, que toman la rebeldía como una forma de oponerse a la ciencia y a la razón. Es decir, hoy la rebeldía ha quedado circunscripta dentro de esas esferas
como lo vemos acá con los jóvenes republicanos, con los jóvenes libertarios, bueno, hay libertarios hay en muchos lugares del mundo, en Italia también, bueno, de aquel mayo del 68 del que proviene Berardi, ha quedado hemos virado a un momento en el que los jóvenes se sienten rebeldes porque rechazan la ciencia y la razón. Quienes los incitan a descreer de la ciencia y de la razón, obviamente son los que los están manipulando porque quieren hacer cosas a las que se opone la ciencia y la razón, y sin ir más lejos, traigamos esa reflexión a la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires no se le ha dado, no se ha obedecido ni a la ciencia ni a la razón, ni siquiera ni Horacio Rodríguez Larreta ni la Corte Suprema de Justicia le ha dado crédito a la ciencia y a la razón en aquel memorable fallo donde desconoció aquel DNU que ahora se está volviendo a estudiar si no es necesario el corte de la presencialidad porque se le fue de las manos. La meseta siempre fue muy alta, jamás se pudo hablar de meseta, salvo en desafío a la ciencia y a la razón. No había un solo infectólogo que dijera que eso era una meseta. Por otro lado, Berardi tiene una historia de periodista alternativo que es muy interesante, porque por eso es un personaje muy, a pesar de que tiene algunas cosas un poco excéntricas, tiene una biografía que es muy coherente con él mismo, porque nunca ha circulado, pese a haberse formado con Félix Guattari y con Michel Foucault en la Sorbona, nunca ha circulado del todo convencido por los ámbitos académicos. En los 70 creó la radio pirata Radio Alice, que fue una de las experiencias de radio comunitarias más conocidas y duraderas de Europa. Era muy disruptiva esa radio, y en los 70, ahí mismo, en esa misma década, fue arrestado en el contexto de persecuciones a militantes de autonomía obrera. Radio Alice fue clausurada y Berardi terminó yéndose a París para no caer preso. Ahí es donde se vincula en la Sorbona con Foucault y Guattari. En los 80 vivió en Estados Unidos y ahí empezó a convertirse en un investigador del cyberpunk. Después, en 2002, fundó TV Orfeo, que fue la primera televisión comunitaria italiana. Y la verdad que a mí me parece un perfil muy interesante, porque estamos siempre acostumbrados a ver las conclusiones o las reflexiones de la gente que se encierra a pensar. Y es un comunicador. Ha pasado toda su vida generando opciones no corporativas de comunicación. Hay un párrafo con el que ahora voy a ir redondeando. Ahora él tiene 68 años. La Segunda Avenida se llama este libro, el último libro de él, porque está viviendo en la misma casa y en el mismo barrio, y en la misma casa donde vivía hace 50 años. Por eso es como la revisita a la casa de la infancia. Pero él dice, y esto es textual, es un párrafo del libro, dice: prácticamente nada ha cambiado en el paisaje excepto los estudiantes. Los veo desde mi ventana, solitarios, mirando las pantallas de sus smartphones, apurándose nerviosamente para no llegar tarde a clase, volviendo con caras tristes a los costosos cuartos que les alquilan sus familias. Siento su melancolía, siento su agresividad latente en su depresión. Sé que esa agresividad puede brotar y expresarse bajo el estandarte del fascismo. No del viejo fascismo que explotó de energía futurista, sino del nuevo fascismo que resulta de la implosión del deseo, del intento de mantener bajo control el pánico y de la rabia depresiva de la impotencia. Es decir, esto que está describiendo como la implosión del deseo, esto también lo trabaja Alemán, ¿no? La capacidad de las sociedades neoliberales de hacer del capitalismo avanzado, de hacer implosionar el deseo, porque donde hay odio no hay deseo. O sea, donde se expande el odio como sentimiento principal, ahí no hay deseo. Y bueno, y caracterizar a esos jóvenes, pero que
yo lo estaba leyendo ayer y pensaba cómo se nota, a pesar de mi admiración por él, por supuesto uno también hace una lectura crítica de las personas que admira. Cómo se nota que Berardi es un pensador europeo, y cómo se nota que ha tenido una formación en Estados Unidos y en Europa y que su paso vital no se ha cruzado con América Latina. Porque él habla de esa generación y dice que los más jóvenes son los que más sufren, porque son los más vulnerables, los que menos anticuerpos tienen a la exaltación de la depresión, etcétera, que es lo que produce la soledad. La conectividad nos produce soledad, nos produce narcisismo, nos produce onanismo, ya van varios que señalan más o menos lo mismo, pero viniendo de las experiencias tan potentes de Chile, de la experiencia que estamos viendo tan potente de Colombia, viendo también lo que pasa con los jóvenes argentinos, que no toman, muchos de ellos, la militancia política como algo en lo que desconfiar, sino en algo donde hay libido, donde hay deseo. El deseo es el de estar cerca del otro. Bueno, yo sigo creyendo que América Latina tiene respuestas que Europa ya no tiene. Y de hecho, estas generaciones de jóvenes latinoamericanos no están coincidiendo con este diagnóstico que da Berardi. Sin embargo, sí explican y sirven para explicar a esa otra parte de la juventud que sí vemos, que se desliza más fácilmente por el resentimiento, por el descrédito de la política, por la rosca, por la cerveza, por la rebeldía estúpida, etcétera. Y bueno, y hay una frase con la que cierro que me pareció brillante y es con la que podemos retomar mañana otros conceptos de él que me parece que son piolas para tener en cuenta. La periodista le pregunta sobre el concepto de conciencia de clase hoy. Y Berardi dice que a él le parece más interesante al día de hoy, más que interrogarse por la conciencia de clase, interrogarse por el inconsciente colectivo.